Yo soy Joaquín Alejandro Vargas Ríos y el día de hoy vengo a presentar lo que es el Frente Libertario de Acción Directa, o también conocido por sus siglas FLAC. Esta agrupación es una agrupación política antipartidaria, es decir, que no tenemos intención de volvernos un partido político, y además fue fundada por los colaboradores que les habla Joaquín Vargas, John S. Black, que está aquí presente, y al que no esté presente, que también fue un gran colaborador al inicio, Mario Renatas, que ahorita por algunas condiciones de salud no ha podido asistir, pero les aseguro que le hubiera gustado estar aquí. Ahora, ¿qué es el FLAC? FLAC, como su mismo nombre dice, es el Frente Libertario de Acción Directa. Ha nacido con el objetivo de poder proponer un nuevo debate sobre lo que es el Estado moderno y teoría del Estado, al mismo tiempo poder promover las ideas libertarias y las ideas anarcocapitalistas, principalmente de profesores como Hans Hermann Hoppe y el creador y padre del anarcocapitalismo, Murray Rothbard. Repite, por favor. El FLAC también tiene como objetivo, como su mismo nombre dice, es un movimiento de acción directa. Y al ser un movimiento de acción directa, nosotros proponemos algo llamado que es el voluntarismo libertario. Que no es más que hacer voluntariado desde el sector privado en beneficio de la comunidad y también en beneficio de lo que es el individuo. Creemos también en una organización sin Estado, es decir, que una organización anarquista. Creemos también en que nosotros como individuos tenemos la responsabilidad y tenemos también el criterio para poder movilizarnos sin necesidad de un Estado, y justamente de eso es lo que se trata esta conferencia, de poder profundizar sobre esos temas y también profundizar sobre el debate del Estado moderno, y también traer un poco a Perú, ya que es algo de que no se está hablando mucho, y sin querer sonar como un soñador, creo que es la idea que va a mover el mundo en un futuro. Y bueno, muchas gracias, y ahora le voy a pasar al profesor Cristian González, el cual es catedrático en la Universidad Cayetano Heredia y en la Universidad de La Matanza. Es un máster en Administración de Negocios Empresariales y Sociales. Es un profesor adjunto también de la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad de Buenos Aires. Y al miembro cofundador de FLAC, John S. Black, que es un estudiante de la Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Bueno, chicos, en realidad, primero me presento por ahí estar un poquito nervioso. Cristian Ramírez Gastón, bienvenido. Soy de Argentina. Estos son todos mis estudios. Como verán, me la pasé estudiando toda mi vida. Aunque no lo crean, son todos mis estudios, básicamente. ¿Cómo empezar esta charla? Bueno, está hoy en gran auge, que esto lo trajo el presidente actual de Argentina, Javier Milei, como todos ustedes lo sabrán, que es anarcocapitalismo. Y la pregunta es, ¿qué significa anarcocapitalismo? Anarcocapitalismo es, básicamente, si pueden pasar este es el Estado. Antes de explicar lo que es el Estado, este es el Estado, la población, el territorio y el gobierno. No hay que confundir el Estado con gobierno. Recuerden eso, los gobiernos son provisorios y el Estado es algo que permanece. Ahora, si nosotros tendríamos que buscar una definición como Estado, les pregunto a ustedes, para hacer un ida y vuelta, rapidito, ¿qué es el Estado? ¿Alguien hace ahí? No. No. Esta fue una tranquila lo que hice. A ver, ¿qué más? Vamos chicos, anímense, vamos. ¿Cómo fue? ¿Nadie? El cuerpo político de una nación. ¿Cómo? El cuerpo político de una nación. El cuerpo político de una nación. Bueno, es más que eso. El Estado, les cuento algo. Es más que eso, les cuento algo. El Estado, lo que es el monopolio de la fuerza física
mediante es el monopolio de la violencia mediante la fuerza física y es totalmente coercitivo. Lo que estoy hablando es en términos objetivos. ¿Quién lo definió esto? No lo definí yo, no lo saqué de Wikipedia, no se lo pregunté a ChatGPT. Está en un libro que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista, de un autor que quizás han oído, que se llama Max Weber. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es el monopolio de la violencia? ¿Por qué creen ustedes? ¿O por qué digo que es coercitivo? ¿O por qué digo que es mediante la fuerza física? Porque básicamente los impuestos que le sacan a ustedes, ¿lo hacen voluntariamente o lo hacen en contra de su voluntad? En contra de su voluntad. Por ende, es coercitivo. Y si uno, digamos, se opone al Estado, ¿qué medios tiene el Estado para ser violento? Básicamente. ¿Cuál sería el medio para ser violento? ¿El ejército? ¿El ejército? Chicos, ¿cuál sería? ¿Lo sabemos? ¿El ejército? Muy bien, ¿quién dijo? ¿El ejército? Muy bien, el ejército. ¿Qué más? ¿El ejército? ¿Qué más? ¿La policía? ¿No es cierto? O sea que básicamente sería, chicos, sería básicamente mediante la fuerza física. Policía, justamente lo que tiene que ver con la defensa militar. O sea, tiene el poder de la vida, tiene el poder, digamos, por eso se dice monopolio, uno solo, ¿no? Decido yo sobre los ciudadanos, hagas impuestos y te impongo reglas, te impongo restricciones y cualquier otra cosa que no te guste, que esté en contra de la voluntad del Estado, y si veo que estás en contra de lo que yo propongo, justamente soy coercitivo. Por eso ustedes fíjense que todos los estados tienen constituciones. ¿Nos han preguntado eso? ¿Y por qué hay una constitución? Porque si no habría, las constituciones existen para que el Estado justamente no avance sobre los derechos de los individuos. Justamente. Porque si no habría una constitución, el Estado haría lo que quisiera con nosotros. ¿De acuerdo? Por eso es que existe una constitución. Si ustedes me dicen, ¿pero cómo? Justamente yo les preguntaría a ustedes, ¿de dónde se originó el Estado? ¿Cuándo se originó el Estado? ¿Existió siempre el Estado? No, el Estado no ha existido siempre. Entonces, esto es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo se originó el Estado? ¿Es legítimo el Estado o no? El Estado no es legítimo. Tiene ilegitimidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto como primera... a ver si voy a pasar el segundo slide. Por ende, después, esto es... hablé del Estado. Ahora tenemos básicamente entonces dos estados, dos tipos de estados de los cuales voy a hablar, y el tercero sobre lo que se refiere a lo que es el Frente Libertario de Acción Directa, ¿no? Básicamente aboga por la libertad, anarquía de acción en este movimiento. Básicamente tenemos el estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es que todos los individuos tenemos derechos. ¿Derechos a qué, por ejemplo? Uno puede decir, bueno, derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Derecho a la educación, por ejemplo, ¿verdad? Uno diría derecho a la seguridad, ¿sí o no? Bien. ¿Esos son derechos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? No. Lamentablemente vine justamente a abrirles la cabeza. Esos no son derechos. Los derechos del ser humano naturales, derecho principal, derecho a la vida, derecho a que nadie me mate, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Propiedad privada no me refiero a tu departamento, tu casa, que también es parte de tu propiedad, mi cuerpo, que nadie atente contra mi cuerpo. Esos sí son tres derechos. Ahora, todo lo demás, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad, son bienes. Ustedes dirán, no, pero en la Constitución dice que tengo que tener derecho a la salud. En la Constitución podemos escribir, si quieren, derecho a que ustedes tengan $1 millón. El tema es si se cumple o no se cumple. Entonces, el tema de los derechos, esos son los derechos que tiene el ser humano primordialmente. El estado de bienestar se encarga de, por ejemplo, antes de que gane Javier Milei, el único país que tiene educación totalmente gratuita, sin examen de ingreso,
sin nada es Argentina, o era Argentina. No sé si ustedes sabían eso. Es el único país que tiene derecho a que todo el mundo se eduque, tanto para nativos como para extranjeros, sin examen de ingreso. No hay examen de ingreso, es decir, se anotan 1000 para medicina, ingresan los 1000. ¿De acuerdo? No hay examen de ingreso. Ahora eso cambió para los extranjeros que se va a cobrar, pero antes había la salud totalmente pública, o sea, no tiene absolutamente nada para pagar, igualmente se lo tiene, se lo opera, con atención médica, comida, todo, ¿sí? Ahora, ya que el Estado de Bienestar se encarga del derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a, ¿qué más dijimos? Seguridad. ¿Por qué no pedir entonces derecho a tener una casa o un departamento? ¿Qué les parece? ¿O por qué no entonces también tener derecho a la comida gratis? ¿Qué es más importante? Les pregunto yo a ustedes. ¿La educación o la comida? Claramente, ¿verdad? Porque sin comida, y sin embargo la comida es gratis para ustedes, la pagan. ¿Sí o no? Les hago una pregunta. ¿Qué es más importante? La educación, obviamente es importante. Me parece que mis estudios que les conté anterior lo demuestran. Ahora, tener algo seguro donde vivir, ¿sí o no? ¿No es cierto? O sea, departamento, habitación, casa. Ahora les pregunto, ¿eso el Estado se les proporciona? ¿O lo tienen que alquilar o comprar? Alquilar o comprar. Entonces vuelvo a preguntar, ¿es un derecho a la educación? Este colegio, por ejemplo, ¿este colegio es público o privado? Privado. Supongamos que este colegio es público, ¿sí? Uno dice, supongamos que sea público, ¿sí? ¿Alguien tiene que pagar a los profesores? Alguien tiene que mantener el colegio. Pizzas, mantenimiento de sillas, pizarrones, salones, que la infraestructura no se caiga abajo, la pintura no se manche. ¿Y eso de dónde creen que sale? ¿Del Estado? No, el Estado es algo abstracto. ¿De dónde sale? Salen ustedes. Coercitivamente, es decir, que todos ustedes, coercitivamente el Estado les saca parte de ustedes para otra cosa. ¿De acuerdo? Pasamos al segundo, al otro slide. Esta bandera, después, la siguiente, perdón. Acá está. Hay otra gente, ¿sí? Por ejemplo, hay un autor que se llama Robert Nozick, que escribió un libro que se llama Minarquismo, Estado, Minarquismo y Utopía. ¿Qué es el minarquismo? Él dice, no, hay que tener Estado. Pero hay que tener un Estado donde solamente cumpla estas funciones: justicia, seguridad y defensa militar. Nada más. Y todo lo demás privado. Todo lo demás privado. Ahora, ¿eso existe en la vida real? No. Hay países que tienden a tener estados más chicos: Luxemburgo, Mónaco, Liechtenstein. Pero básicamente ninguno cumple con eso. Por eso vean, estos son colores diferentes al anarquismo, ¿sí? Seguridad, justicia, seguridad y defensa militar. Pero sigue el Estado. Ahora, ¿por qué Robert Nozick dice, pero es una utopía? ¿Qué es una utopía? ¿Qué sería una utopía? Algo que yo propongo, pero es muy difícil que pase. ¿Por qué? Porque el Estado lo que ha demostrado a lo largo de los siglos es que seguramente empezó con características similares a estas y fue avanzando, y siempre el Estado avanza sobre los derechos, siempre. Va avanzando y se va agrandando. Pueden ver los índices de cómo se agrandó el Estado en Perú, por ejemplo. El Estado ahora, y si van 10 años atrás, no es el mismo Estado, hay más Estado. Y si se van atrás, menos Estado. Si se van atrás, menos Estado. Si yo agarro, por ejemplo, el Estado de Perú de hace 40 años, era mucho más chico que ahora. ¿Me explico lo que voy? Siempre tiende a expandirse el Estado. Entonces, por eso Robert Nozick dice, esto es una utopía. Al principio podría funcionar así, pero tendría como el tiempo a avanzar. Ahora sí podemos mostrarme el anterior, el anarcocapitalismo. ¿Sí? Bueno, por algo traje en Argentina se le dice, acá no sé cómo se le da, se le dice pullover a esto, ¿sí? Acá no sé cómo se le dice. ¿Cuál era?
Por eso el color amarillo y el negro. Estos son la bandera del anarcocapitalismo. Ahora, básicamente, el anarcocapitalismo, y esto sí quiero que entiendan, aboga por libertad, propiedad privada y derecho a la vida. Y ahora sí, me vengo con este tema que es bien interesante y que le va a hacer bastante ruido a todos ustedes. Y si hay un país sin Estado, significa que todo, absolutamente todo, sería privado. Todo sería privado. Ahora veamos en la actualidad, para hacer una analogía. ¿Existe educación privada? Sí. Vamos, pongan, chicos. Sí, bien. Yo leo la cosa que le dejó breve. Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Existe seguridad privada? Sí. ¿Existe salud privada? Sí. ¿Alimentos privados? Sí, porque me refiero a los supermercados. Sí. Bien. ¿Existe justicia privada? No. Claro, no le conviene, obviamente. ¿Tribunales privados? Y diría, el Estado dice, no, porque hay intereses detrás. ¿Cárceles privadas existen? Sí, existen. Tendrían, hay cárceles privadas. Y la otra pregunta, ¿el anarcocapitalismo, esto, ha existido en el pasado? Sí, existió. Y ahí le voy a dar al amigo para la conclusión que dice Cristian, escuchame, si no yo te digo. ¿Sí? Existió en el pasado, pero el Estado fue ganando. Entonces, ¿si me puedes pasar un poquito? ¿Un poquito más? Lo que el Estado no es. El Estado no será más que una organización monopólica amparada en la violencia y amenaza de esta. Es un espacio específico cuyo financiamiento descansa en el arrebato, de lo que estamos hablando, robo del porcentaje de los ingresos de la ciudadanía, producción de bienes y servicios, no posee legitimidad alguna y obviamente está la Constitución Nacional para protegernos, básicamente. Siempre recuerden que el Estado es coercitivo, no te va a preguntar o me pagás el impuesto o vas a la cárcel. Inclusive es increíble que Al Capone, con todos los crímenes que cometió, no fue a la cárcel por los crímenes. ¿Saben por qué fue a la cárcel? Por no pagar impuestos. Increíble esto, Lo que el Estado teme, el Estado siempre se mantiene alerta. Voy a hacer así como, ¿sí? Un poquito más siempre en estado en alerta de que, justamente, de que desaparezca, de que sea invadido, puede ser en una guerra. Bien, me detengo ahí, listo, sacar el leer porque no, igual se puede cambiar a la bandera del anarcocapitalismo, si no se van a quedar tenían que sacar en el texto. En la banderita de atrás. Ahí está, en atrás. Bien. Entonces, siempre el Estado teme eso. El Estado teme de que a tender a desaparecer o a ser invadido. Por eso que todos los países tienen defensa militar, salvo algunos pocos países. ¿Sí? Ahora bien, para ir dándole como una especie de cierre. Todo privado, dijimos, y cuando yo digo todo privado, generalmente suelen venir imágenes a las personas que se imaginan a personas muertas. Uy, como no tengo dinero para pagar un hospital, porque no tengo ingresos, porque me quedé desempleado, entonces me muero. Uy, solamente se van a educar los ricos. Los pobres no se van a educar. Uy, entonces al no haber Estado significa que no va a haber leyes, entonces puedo matar a cualquiera. Sería un anarquismo total, unos contra otros. Falacias, totalmente mentira. Totalmente mentira. Y quiero que sepan algo: el Estado no produce nada. El Estado es un ente parasitario según Murray Rothbard, que parasita. ¿Parasita entre quiénes? A vos te saco, a vos te saco, a vos te saco y a vos te saco. ¿Sí o no? Perdón, ¿cómo se paga el sueldo de los ministros, de los gobernantes? ¿De dónde lo sacan? De los impuestos, de la gente que produce. ¿Sí o no? Entonces, cuando ustedes escuchen, no, porque el Estado invierte, no, el Estado nunca invierte, el Estado gasta. El que invierte, ¿quién es? Los privados. ¿Quién es el que genera empleo? ¿El Estado o el sector privado? El privado. Ustedes me dirán, no, profe, pero Cristian, dígame. Cristian, no, pero
hay gente que tiene en el Estado, y en el Estado se crea el empleo, sí, pero el tema es que el sueldo de ese empleado proviene ¿de dónde? Justamente de los impuestos de los ciudadanos. Y si no tiene los suficientes impuestos, ¿qué hace? Y le pide al Banco Central que cosa que haga, imita. Pero acá en Perú, y este es el orgullo que tengo de este país, es que es la moneda más fuerte de Latinoamérica. ¿Saben por qué? Así como lo escuchan, de Latinoamérica, porque el Banco Central no interviene. En Argentina, como no alcanzaba el dinero, ¿qué hacía el gobierno de turno? Le decía al Banco Central, ¿puedes emitir? Ustedes son muy chiquitos, pero en la primera presidencia de Alan García emitían 7.500% de inflación anual. Escuchen esto para que los que vayan a estudiar economía, o si no, siempre la inflación es monetaria. No hay otra explicación. Siempre cuando hay inflación es porque hay emisión de dinero. Lo que está pasando en Argentina en este momento es por un tema de emisión de dinero. Le dieron tanto, para que hagan una idea, en el 2023, ¿saben cuánta inflación hubo en Argentina? 220% anual. ¿Saben cuánto hubo inflación en 2023 en Perú? 3,5% anual. O sea, lo que ustedes creo que anual Argentina tuvo mensual o más todavía. En un solo mes del 2023 tuvo el 20%. ¿Sí? Entonces, vayamos ahora sí a lo último, ya que aprendí esto de ganar el capitalismo, vayamos a lo último. Lo que el Estado debe. Lo que el Estado debe. Entonces, para ya ir cerrando. País sin Estado. ¿Posible o no posible? ¿Utopía o no utopía? ¿Paradoja o no paradoja? Bueno, no es una paradoja. Hoy es una utopía. Hoy, vuelvo a repetir, hoy es una utopía. Les recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Revolución Industrial, perdón, quise decir, el promedio de vida del ser humano era, yo tengo 45 años, era de 40 años. Hoy en día el promedio de vida en China hay más de 100.000 personas con más de 100 años. Si alguien pensaba eso, en ese momento decía, no, eso es una utopía. Es una utopía viajar a la Luna, sin embargo, fuimos a la Luna. Es una utopía hacer aviones, y sin embargo, esos son aviones. ¿De acuerdo? No piensen de que el Estado puede o tiene que ser parte de un país. No, podemos tranquilamente coexistir y no imaginarnos la película. ¿Vieron esa película que tienen como un día para asesinar? ¿Cómo se llama? La purga. ¿Vieron la película de la purga? Porque cuando uno dice un país sin Estado se imagina la purga, ¿no? Se imagina hago lo que quiera, total no hay Estado. No es así. No es así. ¿Sí? Entonces, la pregunta que les quiero dejar, chicos, es ¿quién reemplazaría al Estado? ¿Sí? Es una pregunta que les haría a ustedes. Bueno, al menos una pregunta antes de finalizar y le doy paso a mi compañero. Bueno, entonces, chicos, anarcocapitalismo esto, es eso, ¿sí? Estas son mis redes sociales, les cuento. En mi canal más activo, porque les cuento porque salgo a hacer realmente entrevistas, a entrevistar al Parque Kennedy, a diferentes provincias. Soy asesor también, asesor económico de un candidato que no lo puedo decir por temas políticos. Aparte de ser docente, soy empresario. En TikTok tengo más de 15.000 seguidores. Me pueden buscar ahí. Van a ver videos que son muy divertidos, soy muy irónico con mis videos, estos son mis canales, pero les diría que vean los canales, mis videitos de TikTok. Me buscan así, me van a encontrar. Por favor, ayúdenme para dar estas ideas. Y solamente escuchen esto, para ya despedirme. Voy a decir solamente, cuando yo termine de hablar, ustedes van a decir viva. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Muchas gracias, chicos. Incluso mencionar que un mundo únicamente libertario sería como en esa película, ¿no?
Pero lo curioso es que la gente que la usa para desacreditarnos no prestó mucha atención al argumento de esa película, ¿no? ¿Algunos de ustedes han visto La Purga? ¿Sí? Ok. ¿Por qué empieza La Purga? Ajá. A ver, la última película que es una precuela, ¿la vieron? ¿No? Ok, les cuento. La Purga empieza porque es un tercer partido político, que no es ni demócrata ni republicano, son los dos padres de la patria. Y al ganar, ellos hacen un experimento, primero en una pequeña zona donde hacen lo de la purga, ¿no? Les cuento que en la primera película no había crímenes. La gente estaba extrañada porque había suspendido las leyes y no había muchos crímenes mayores. La gente literalmente usó la purga para tonear. Para ir a tonear, de repente arrancar un par de cajeros automáticos, pero no hubo crímenes sangrientos como se ven en las otras películas. Y lo que nos muestran en esa primera película es curiosamente que el Estado manda mercenarios a la purga a la noche para que puedan depurar y empiecen los crímenes sangrientos. O sea, técnicamente estamos hablando de que la purga en sí está usada por el Estado, ¿no? Y además de eso, incluso cuál es el mensaje que aparece siempre al inicio de cada película, ¿no? El servicio de cada purga anual, los políticos tienen inmunidad, las armas de calibre superior se prohíben, ¿no? ¿Qué clase de anarquía es esa? En donde el Estado me dice qué arma usar, en donde el Estado me dice qué atacar, ¿no? ¿Eso realmente es una purga completamente desatada o es algo controlado, ¿no? Es decir, la purga tranquilamente podría ser una crítica perfecta del Estado de ser por la gente que la interpreta. En fin, ahora vamos a centrarnos en el tema y está listo, ¿no? Y bueno, de entrada el catolicismo lo vemos como una religión bastante milenaria, bastante ordenada, ¿no? A diferencia del anarcocapitalismo, que incluso por el nombre simplemente podríamos empezar a ser como un nihilista, muy libertino, tal vez muy ausente de reglas, ¿no? Pero la verdad es que ambos son bastante compatibles. ¿Este colegio es católico, si no me equivoco? Sí. ¿Todos aquí son creyentes? ¿No? Bueno, escuché más que no. Así que solamente por lo que voy a estar de que son la mayoría. Así que esto le gusta bastante. Siguiente diapositiva. Bueno, el anarcocapitalismo, como ya explicó mi compañero anterior, es básicamente la ausencia de Estado y el paso a una sociedad completamente libre, basada en el derecho de propiedad privada, acuerdos mutuos, etc. Y como su nombre indica, es el Estado central, ¿no? Pero hay algo que el anarcocapitalismo sostiene como una piedra angular de su ideología, y es el derecho a la propiedad natural. Como mencionaron anteriormente, el anarcocapitalismo tiene tres derechos, ¿no? Que me gusta llamar los derechos negativos. Los derechos positivos son los que el Estado te da. Los derechos negativos son el derecho que no te hagan cosas, ¿no? Tenemos derecho a la vida, el derecho de tu vida, a la propiedad, ¿no? Que es básicamente que nadie toque tus cosas, que nadie toque a ti, ¿no? Y a la libertad. Entonces, basándonos en eso, podemos entender que estamos en contra del monopolio de la violencia que representa el Estado mundial. Siguiente diapositiva. Y ahora, ¿qué dice el catolicismo sobre esto? Para empezar, el catolicismo defiende la ley natural y el orden natural. El orden natural fue algo muy defendido por Hans Hermann Hoppe, sobre la monarquía, democracia y orden natural. Y, curiosamente, defiende la subsidiariedad. Este concepto me gusta bastante, ya que indica que lo que nosotros podemos hacer, el Estado no debe hacerlo. Es lo que sostiene la doctrina social de la Iglesia, no lo estoy inventando, ¿no? Es decir, básicamente la Iglesia nos dice que lo que podamos hacer nosotros, que lo hagamos. De hecho, esto me lleva a pensar básicamente los pecados que un cristiano puede cometer, que es el pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. A mí me enseñaron en mi formación católica que el pensamiento de omisión es el pecado más grave dentro de los cristianos, e incluso es el pecado que, por desgracia, la mayoría de cristianos cometen, ¿no? El pecado de omisión es básicamente poder hacer el bien y no hacerlo, poder tener las capacidades de hacer el bien y al final decidir no obrar, ¿no? La subsidiariedad supone que si tú puedes hacer algo, que lo hagas, que no necesariamente tienes que dárselo a una autoridad superior, por supuesto, ¿no? También el catolicismo que critica es la idolatría al poder estatal, ¿no? Obviamente nosotros estamos en contra de esa idolatría que por desgracia actualmente es muy común, y de hecho el Estado también se opone a ella vehementemente, ¿no?
a diferencia de, digamos, otras ramas del cristianismo, de nuestros hermanos separados, los cuales, por desgracia, no han logrado superar esto de la iglesia satánica. Y bueno, aquí también llegamos a que el naturalismo pues, es compatible en el caso de, por ejemplo, pedir la caridad libre sobre la restitución forzada. Esto es importante, ya que nosotros no estamos en contra de la caridad. Si bien nosotros creemos que todo debería ser privado y en nuestro sistema todo sería privado, eso no impide que la gente sea caritativa por su cuenta, ¿no? Y qué mejor forma de promover la caridad que con la fe, ¿no? Es decir, a lo largo de toda su historia la iglesia ha sido mucho más caritativa que muchas organizaciones gubernamentales. De hecho, por eso está la frase donde no llega el Estado, llega la iglesia, que de hecho es una de las cosas que más me gusta. Y bueno, siguiente por favor. Ahora pasemos a uno de nuestros ideólogos. ¿Qué dicen nuestros ideólogos sobre el catolicismo? Murray Rothbard, que es un nombre que ya suena, ¿no? Gracias a nuestro compañero Cristian, es el padre del capitalismo, ¿no? Y Rothbard defendía la escolástica católica sobre otras líneas del cristianismo. Es decir, que uno de nuestros grandes referentes estaba, aunque no católico, estaba bastante familiarizado con la Iglesia Católica e incluso llegaba a reivindicarla. A diferencia de varios que toman el nombre de Rothbard para hacer campaña política y luego dicen que el Papa es el maligno en la tierra, lo cual es bastante raro. En fin, la tradición protestante, y especialmente la calvinista, que si no va más allá del entendimiento humano, Rothbard reivindica la fe católica en el sentido que los católicos buscamos la fe y la razón para llegar a Dios. Esto es bastante curioso, ya que los protestantes creen que a Dios solo se llega por la fe y no por la razón, por el pensamiento, por el arte, por otras cosas. Por eso es que vemos, por ejemplo, en iglesias protestantes que ellos suelen, por ejemplo, pintar cuadros de María o poner cuadros de Cristo o estatuas de que fuera, ¿no? En cambio nosotros sí, los católicos, nosotros una capilla católica y está completamente adornada, completamente rodeada de lo que nos representa, ¿no? Y bueno, además, Rothbard sostiene que la ecología católica puede ayudar bastante a comprender el derecho natural de la propiedad sobre el individuo, incluso más que el protestantismo. Y de hecho, Rothbard también dice que la escolástica tardía, para ser más exacto, la escuela de Salamanca, fue la que sentó las bases para lo que llamamos economía del libre mercado. Así que no estaría para nada descabellado decir que la idea del libre mercado nace en la Iglesia Católica. Y de hecho también lo que Rothbard reivindica es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que es un pensador bastante importante en el catolicismo. Siguiente diapositiva. Bueno, como mencioné, el protestantismo calvinista, ¿no? Eso es bastante importante, ya que, digamos, los calvinistas han desarrollado una escolástica bastante, ¿cómo decirlo?, para hacer un poquito más errónea, acerca de la fe y acerca de las personas. De hecho, Calvino sostenía que la bonanza económica, por ejemplo, era una señal del amor de Dios. Esto sostenía que básicamente los países más ricos eran los que Dios más amaba. Y bueno, no es de sorprendernos que el calvinismo haya servido como base para temas racistas, por ejemplo, ¿no? A diferencia del catolicismo, que no sostiene eso, ¿no? Ya que al tener una población diferente y más cercana al derecho de propiedad privada y al derecho natural, digamos que nosotros no hemos caído en eso. Y eso lo vamos a ver más adelante, ya que también se puso racismo históricamente. Siguiente diapositiva. Pope la misión de la Iglesia. De hecho, Pope en Democracia y el Dios que fracasó, que por cierto es uno de mis libros favoritos de acá, mis compañeros, él de hecho menciona que, bueno, aparte de justamente estar en contra del sistema democrático y del Estado de Derecho actual, incluso va más allá acerca del reconocimiento que tiene de la Iglesia, ya que en su obra él destaca cómo la Iglesia Católica fue durante siglos una barrera contra el poder absoluto del Estado. Es decir, muchos de ustedes conocen la Edad Media, me imagino. ¿Cómo era la Edad Media? ¿Cómo? ¿Cochina? ¿Qué más? Vamos, centígrados. Diga lo que sea. ¿Cómo? Bueno, la mayoría de cosas que escucharon de la Edad Media, la mayoría son falsas. Curiosamente, la Edad Media, aparte de que sí tenía un sistema de higiene bastante interesante, que de hecho en un libro entero hablando de higiene de la Edad Media, que se lo recomiendo demasiado, como menciona que incluso el poder político estaba mucho más delimitado. De hecho, los reyes en la Edad Media
estaban bastante limitados por lo que eran los propietarios. El rey tenía que pedirle permiso a los diputados a los marqueses, etc. Toda la tierra estaba dividida en propietarios y las tierras más pequeñas eran parte de caballeros ingleses. Es decir, que para ser un rey en la Edad Media tenías que poner todo tu empeño en caerle bien a la gente, si no se te volteaba, empezar a negociar con algunos propietarios y decir cómo mantener tu reino. Esta famosa monarquía absolutista francesa, por ejemplo, que nosotros conocemos, surgió recién en la Ilustración. Recuerden que la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. Es decir, que la malvada monarquía absolutista a la cual se reveló la Revolución Francesa, que supuestamente dio libertad, ocurrió en la Ilustración, no necesariamente en la Edad Media, lo cual es muy interesante. Como mencioné, el poder del rey estaba limitado por instituciones como la iglesia, la familia o los gremios de la comunidad local. Es decir, el rey tenía un poder absoluto. Siguiente. Entonces, se considera que una sociedad con orden moral puede resistir al Estado. En este caso, una orden moral católica podría tranquilamente resistirse al control estatal. Y Cook llega a decir incluso que una sociedad moralmente ordenada no necesita del Estado. No solo lo frena, sino que no lo necesita directamente. De hecho, eso me recuerda a una frase anarquista que dice que un anarquista que no necesita una policía para comportarse bien. Y bueno, también de hecho la Iglesia Católica podría seguir existiendo como libertario, ya que justo en su libro de Ejércitos que fracasó habla bastante de que las monarquías funcionan mejor que las democracias actuales y dentro de su concepto podría entrar tranquilamente el Vaticano, por ejemplo. Es un país pequeño, el cual no tiene control fiscal y, según lo que mencionó mi compañero Cristian, él menciona acerca del monopolio de la violencia, el monopolio de la justicia también, y el Vaticano no tiene eso, no tiene una policía como tal diseñada para reprimir a sus jugadores. Siguiente. Ahora, la doctrina y función de la Iglesia. Muchos hemos escuchado hablar de ella, ¿no? Es un conjunto de enseñanzas y orientaciones morales que la Iglesia Católica ha desarrollado por el Evangelio. Es decir, digamos, es como debe actuar nuestra Iglesia y por lo tanto como debe actuar un cristiano vinculado a ella. Y no es una ideología ni es un sistema político, sino que simplemente es el actuar de un católico. De hecho, es algo curioso porque esto de la doctrina social y la justicia social se asocia mucho con la izquierda partidista, con ciertos grupos, ¿no? Pero la verdad es que ya lleva existiendo mucho tiempo antes. La Iglesia Católica fue la primera en hacer esto porque básicamente se basaban en la fe para poder ejecutar buenas acciones. Entonces, la Iglesia y todas las características salvajes, por supuesto, lo ha hecho en varias ocasiones, pero no considera directamente libre mercado. Es algo bastante curioso, pero mucho que pertenece al mercado. Es bastante curioso, ya que en sí la Iglesia no considera libre mercado, pero que incluso en varias ocasiones se llegó a hablar de limitar. Siguiente. Su santidad, el Papa Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, afirma que el mercado libre es un instrumento muy eficaz para utilizar los recursos y satisfacer las necesidades. Es decir, que el mismo Papa declaraba que las relaciones humanas, la acción humana e incluso el libre mercado por partes iguales era lo que motivaba a la gente a conseguir recursos más. Y en el caso de Cáritas Veritas, de Sociedades de Hilo 16, menciona que la economía no es humana ni éticamente neutra, sino una actividad humana que debe estar al servicio del bien común. Esto es bastante curioso, ya que muchos totalitarios, por así decirlo, mencionan que el Estado debe actuar a favor de la nación, a favor de su partido, a favor de un montón de cosas, cuando, claro, la Iglesia Católica menciona que tiene que actuar de la gente, de las necesidades, lo cual indica que la Iglesia Católica en sí es bastante en fin, la Iglesia Católica no es una persona de libre mercado en ese sentido. Siguiente, por favor. De hecho, las críticas católicas al Estado no se detienen, siguen la historia, porque incluso de la narcocultarismo y el catolicismo, ya que incluso varios pensadores han llegado a criticarlo de forma mejor. Por ejemplo, hay una encíclica de León XVI que usualmente usa para desacreditarnos y hablar de global, en la cual menciona que la Iglesia apoya la creación de sindicatos. Bueno, los anarcocapitalistas también estamos a favor de la creación de sindicatos. Es más, de hecho, creemos solemnemente que los sindicatos serían mucho más importantes en una sociedad sin Estado, cuando no puedan reprimirlo, que es una sociedad estatista donde el gobierno controla el libre mercado. Entonces, entrando en el global,
él advertía desde ese momento que el Estado no debe inmiscuirse en la vida de las familias. Es decir, ya de por sí tachaban al Estado como alguien que se inmiscuía y como alguien que no debería ser. Y San Agustín, el pensador tal vez más importante de esta era, católico por supuesto, menciona que si los reinos de justicia no son más que grandes ladroncillos. De hecho, he visto varias paráfrasis de esta cita en donde menciona directamente qué es el Estado, sino una gran banda de ladrones. Entonces, esto no sería directamente una referencia a lo que está actualmente en el Estado. Como mencionamos antes, el Estado se nutre de la violencia, se nutre del monopolio de la riqueza y se nutre de básicamente expropiaciones constantes. Entonces, no son diferentes a una banda de ladrones que hacen exactamente lo mismo. Entonces, siguiente por favor. Calvino cayó en cierto racismo con su teoría, cosa que no pasó con el Estado. Es decir, menciona este papa que mira el Torque, que es la encíclica donde finalmente condena el racismo, que literalmente, por los periodos naturales, en el conocimiento de los exámenes, estudios sobre el básicamente es el argumento de tres veces. En un discurso oficial por la radio y por su libro. 1933, estoy hablando de básicamente unos 6 años antes de los Estados Unidos de la Revolución pasada. Después, el libro de todos, que también es el libro, también critica bastante a dos teologías del feminismo. Menciona que el libro está hablando como otro libro, como el último libro que se considera de la realmente no se hizo trabajo de la sociedad. Es decir, le desconozco que el feminismo es un con incluso los famosos feminismos estadounidenses que dicen que no deben sido relacionados con ellos. Ahora, también critica el racismo. Él no lo había visto como una disciplina que la no fue. Pero menciona que no era una ciudad de izquierda como la otra esta disciplina, incluso la país sabía lo que estaba pasando y ahora no se el fascismo se trataba de ser italiano, se trataba de ser nacional, se trataba de ser tradicionalista, se trataba de ser natura. E incluso mencionamos esta parte de la la posición de la que no estaba haciendo. Y de hecho es explicado en el Papa Botellero. De hecho el Papa, no hemos sido tratado como el Papa de Cristo. Erróneamente ya que se explicó como y esta película no se parecida, sigue siendo relevante hoy. Con el Estado pretende regular la educación de los hijos, los que están dedicados a todos los perspectivos. Esto pasa incluso en la actualidad. La Iglesia se opuso a las dictaduras de la actualidad, por ejemplo, como Francisco, ¿no? Que muchos lo acusan, por ejemplo, de haberse reunido con dictadores, etc. Sus doctores ignoran por qué lo hizo. Por ejemplo, ignoran por completo que cuando el Papa se reunió con 10 años fueron liberados y siguieron con un político de todos. Es decir, la Iglesia incluso hasta ahora sirve como un tope para los tiranos. Es por eso que la mayoría de gente que vive desaparece. En fin, la caridad voluntaria y la resolución forzada, como ya discutimos, es diferente bastante diferente entre ambas, ya que la caridad voluntaria implica voluntarismo, y es lo que defiende la Iglesia Católica, básicamente caridad voluntaria, con tu bolsillo, con tus cosas, y no la resolución forzada que depende del Estado. Por ejemplo, muchos amparos también como el Papa cuando en vida mencionó que la gente debería priorizar la justicia social y la riqueza. La gente empezó a criticarlo diciendo que estaba llamando a pagar impuestos, la izquierda lo criticó pensando que estaba llamando a pagar impuestos, la gente también de una derecha más rancia pensó que estaba obligando a pagar impuestos, y por alguna razón es como si la gente hubiera relacionado con justicia social por pagar impuestos y ya está. Y no, justicia social no es cuando tú le das tu dinero a un grupo de ladrones y esperas a que ellos lo distribuyan. Justicia social es cuando tú mismo vas, ayudas a la gente. Ayudando incluso la Iglesia Católica menciona que la propiedad privada es su derecho. También está la cuestión frontal en forma de calidad, como ya mencioné hace un rato. También eleva la dignidad y responsabilidad del individuo, como mencioné con la sociedad de la vida y el poder político, como ya mostré en varios versículos. De hecho, esta es una propaganda que hice hace tiempo, no sé si se vea, que es del profeta Samuel. Hubo un tiempo en donde los hebreos se regían
por acuerdos mutuos. Y el mismo profeta Samuel predijo que si ellos tenían un rey, el rey los iba a expropiar y iba a mandar a sus hijos a la guerra y iba a morir. Y aún así quisieron un rey, y ya sabemos lo que pasó después. Así que, nada, eso es siguiente. Bueno, eso es todo. Gracias.